Bienvenidos a Más que Vencedor, señores, como siempre. Esto parece una grabación, pero realmente sí, es un placer cada semana poderme encontrar con cada uno de ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos electrónicos, cualquiera que sea la vía que ustedes tienen para comunicarse con nosotros, para poder tener este encuentro. Realmente es un placer, agradecida de Dios de permitirnos la oportunidad de encontrarnos, de compartir con ustedes contenido de valor, que es lo que necesitamos, como siempre, para ser em, mejores cristianos, buenos ciudadanos, como decía don Bosco. Y bueno, estamos aquí justamente para eso, para crecer juntos, para aprender juntos. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los temas. Siempre, cada tema toca una fibra muy sensible de la necesidad que tiene nuestra sociedad. Y hoy vamos a hablar de crianza positiva, de poner límites, pero desde el amor. Porque muchas veces creemos que límite es sinónimo de dureza, de crueldad, de castigo. Y no. Pero como ustedes comprenderán, yo siempre me hago acompañar de especialistas que fluyen y que a cada uno de ustedes le deja esas herramientas especiales y ese conocimiento necesario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener niños sanos y poder crear una nueva generación de seres humanos mentalmente estables, saludables, pero también lleno de valores. Y me hago acompañar en el día de hoy de Emily Coronado. Ella es psicóloga clínica de adulto y de niño. Bienvenida, Emily, a Más que Vencedor. Muchas gracias por invitarme. Un placer de verdad estar aquí. Pues el placer es nuestro, señores. Emily parece un angelito. La vamos a estrenar aquí. Vamos a ver cómo fluyen sus alas en el día de hoy, sobre todo con un tema tan sensible, porque tiene que ver mucho de cómo formamos nuestros niños, de cómo los educamos desde el amor, justamente. Entonces, queremos diferenciar esa crianza con límites desde el amor sin caer a la dureza, o sea, cómo definimos y cómo diferenciamos ese estilo de crianza. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Tenemos que empezar diciendo que hay varios estilos de crianza. Hay crianzas que son con autoridad, sería la crianza de la disciplina positiva. Es la crianza que tiene como el equilibrio perfecto entre las reglas, las normas, pero sin pasarse. Hay otra crianza que es con autoritarismo y es muy famosa culturalmente en nuestro país. Esa es la que los niños no hablan porque yo lo digo, no te explico las reglas, pero obedece, y suele ser demasiado estricta. Entonces está el otro polo, que es la crianza permisiva, que eso es lo que los niños digan, aquí no hay límites, el niño se comporta mal y el adulto hasta se ríe. Es el otro extremo. Entonces, comenzando por diferenciar y sabiendo que la ideal es la que tiene el equilibrio perfecto, con autoridad. Tú sabes que tú dijiste una expresión que es la dolorosa por la consecuencia que trae. O sea, esa crianza permisiva en la que los padres incluso hasta se ríen de ciertas curiosidades que hacen los niños desde su inocencia, partiendo para ponerlo así, pero que realmente no está bien. Así es. Socialmente incluso no está bien. Entonces ya luego, cuando le hacen pasar vergüenza, ya no sé qué hacer con el niño. O cuando es muy tarde O también. cuando es muy tarde. Entonces, ¿cómo podemos como padres en esas primeras etapas de la vida iniciar a poner esos límites desde el amor? Lo que pasa es que cada niño tiene una etapa de vida. Según la etapa que está viviendo el niño, entonces tienen que ser las reglas. Esas reglas no hay que imponerlas, simplemente hay que comunicarlas. Y desde chiquitito, si lo vamos acostumbrando a las reglas sociales, a las reglas de buena educación, pues eso es lo más natural para el niño. Se va dando
suave esa transición. Diferente a yo dejar que el niño de 0 a 5 años haga lo que quiera, diga lo que quiera, se comporte como sea. Entonces, cuando cumplen 10, 15 años, querer venir a poner control. Eso es muy diferente. Entonces, es cuestión de comenzar desde chiquititos las reglas según su etapa. Y según esas etapas, porque vi algo que realmente a veces a los padres nos resulta doloroso, poner ciertos límites a ciertas etapas de los niños, porque entendemos que son niños y es posible que sufran, es posible que obviamente no lo entiendan, pero sabemos que son enseñanzas que se le van quedando. Entonces, ¿desde qué momento nosotros podemos o debemos empezar a poner límites? Y a veces escuchamos poner límites y se entiende como una manera muy dura, pero lo podemos hacer desde el amor. Pero ¿desde qué etapa podemos empezar a ir poniendo esos pequeños límites? Bueno, mi abuela me dice que desde la barriga se corrigen a los niños. Desde chiquititos, recién nacidos, se pueden comenzar a poner límites. ¿Cuáles límites? Bueno, si va a llorar y se va a contener ese niño, pues no corregir de mala manera desde que comienza a llorar. Cuando ya tienen su par de mesecitos, comenzar a acostumbrarlo a acostarse en su cunita. Esos son límites y son sanos. Lo que pasa es que no se lo voy a poner fuerte, brusco, sino que es enseñándole. Los límites tienen mucho que ver con la enseñanza. De hecho, ese es el origen de la palabra disciplina, es enseñanza. Yo le digo a mis padres en consulta, cuando tú le vas a enseñar a un niño a leer, ¿cómo tú le enseñas? En grito, en rapideo, tú le dices, mira, esta es la A, esta es la B, esta es la C, aquí dice mamá, aquí dice papá. Eso es enseñanza. Ujú. Entonces, de igual manera se comunican los límites. Mira, mi amor, esta es tu cama, aquí vamos a dormir. Esta es la hora de comer, son chiquititos, vamos a tratar de no hacer reguero. Y así, según la etapa de vida, pues esos límites tienen que ser más fuertes o menos fuertes. Con un niño pequeñito que hace que su mamá y su papá pasen vergüenza, por ejemplo, porque dicen Ujú. algo como sin saber, Ajá. ¿cuál es la corrección? Llamarlos aparte y decirle, mi amor, eso no está bien por esto, por esto y por esto. Si hay que poner una consecuencia para que el límite se pueda entender, pues que esa consecuencia sea, eh, te voy a quitar algo o no voy a darte tal cosa y simplemente ejercerla. O sea, no se puede hablar de esos temas en público con adultos. Si el niño comienza a hablar de esos temas, entonces los saco aparte. Ya eso es una consecuencia. Que ya Ujú. yo se lo advertí y ya después yo cumplí. Tú sabes que he visto madres que desde pequeñitos le hablan con cierta dureza a los niños, entonces viene el tema de poner esos límites, pero no límites desde el amor, que es lo que nosotros promovemos, sino desde el miedo. Sí, Y muchas veces los niños no aprenden. sí, Lo que le tienen es temor a los papás. sí. Y estamos hablando de niños de 2 y 3 meses. Ay, no. Sí. Porque una cosa es cambiar el tono Ujú. de voz para que el niño entienda que yo estoy hablando seriamente, para que el niño entienda que le estoy explicando algo. Otra cosa es gritar, hablar feo, usar palabras feas o hirientes. Esas son cosas muy diferentes. Y más con niños chiquitititos. Los niños chiquitititos, la corrección es la constancia, pero siempre con mucho amor porque todavía ellos no entienden. Ya cuando ellos cumplen un año, tan cerca de cumplir un año, ya ellos van entendiendo la diferencia entre cuando mamá habla en serio y cuando mamá está relajando, Ujú. jugando. Entonces, para que el niño me pueda entender, yo tengo que cambiar el tono de voz. Pero una cosa es, mira muchacho. Otra cosa es, fulana, ¿qué te dije? A veces hasta con la mirada ya los niños entienden, pero ya eso tiene que ver con un proceso de enseñanza previa. Muchas veces sabemos que con la mirada que da mamá o papá, ya el niño sabe que, ok, metí la pata, Pero es una ¿verdad? mirada de Pero seriedad una mirada o exactamente de corrección, exacto, no exacto. de terror.
no de que el niño se sienta inseguro o como que su vida o su vínculo se ve amenazado, porque entonces ahí nos vamos a ese otro extremo de autoritarismo, donde entonces hacemos que esa autoestima de ese niño se vea afectada. Tú sabes que muchas veces se confunde que corregir con amor es perder autoridad. Venimos de una cultura en la que, como decíamos al principio, lo que mamá diga y porque yo lo digo, Sí, pero muchas veces los niños no entienden. Tú sabes que a mí me pasó algo y porque uno no nace sabiendo. Y el tema de ser mamá es un aprendizaje día con día. Y ah, cada vez que tengo la oportunidad, lo cuento. ¿Por qué? Porque fue una enseñanza que recibí, pero fue una enseñanza que recibí ahí al momento. Como a los 6 meses, mi niña le cogió con darme galletas. ay, ay, ay. Eso es normal. Sí, No sé en qué está eso, pero es normal que los niños te den. Y yo le decía, no, no me dé, no, no me dé, y le quitaba la mano hasta que un día me dio muy, 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 muy fuerte que me dejó la mano marcada y yo le di por la mano. Obviamente lloró, obviamente lloré y fue como que yo, wow, o sea, me sentí tan culpable porque entendí que no era la manera. Y ahí en lloro, las dos en lloro, y tenía 6 meses. pues sí, Se supone que ella no iba a entender nada. supuestamente. Y yo le dije, a mami no se le da, a mami se trata con amor. Y entonces le cogí la manita y le empecé a decir así, con amor, 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 amor. Y es increíble, ella obviamente volvió y lo hice, y por varias veces le dije que no. Y llegó el momento en el que ella cambió el darme y lo que hacía era que me ponía la mano y cuando empezó a hablar, ella me hacía así y decía, amor, amor. Y eso fue como, wow, qué manera. O sea, yo de verdad, digo, desde mi culpa aprendí, mejoré y creé en ella un sentimiento diferente a la violencia. Entonces, ahí es donde viene el tema de que muchas veces los padres no sabemos la influencia que ejercemos en los niños, tanto negativa como positiva, dependiendo de nuestras reacciones. Así es. Dentro de ese, bueno, de hecho, muchos padres dicen que como a mí me criaron así, vamos a derribar ese mito, porque a mí me criaron así, entre violencia, entre reclamos, entre castigos fuertes, y yo estoy bien. ¿Cómo podemos nosotros mejorar ese sistema de pensamiento de estos padres que aún siguen con ese criterio? Es triste cuando adultos se conforman con esa idea. A mí me dieron golpes, entonces ya eso no es normal, yo estoy bien. Porque eso viene de un mecanismo de defensa, de supervivencia. Ujú, Como el dolor de mi infancia, de esos golpes, fue demasiado fuerte, pues yo los bloqueo. Literalmente lo niegan o se le olvida. ¿Cómo fue cómo eran de niños? ¿Cómo se sintieron cuando eran corregidos de esa manera? Y también cómo fue la forma en que le enseñaron, pues eso es lo que repite, sale como de manera automática. Uno de los trabajos que hacemos en consulta es precisamente poner al adulto en el lugar del niño, hacer que el adulto recuerde cuando era niño, cómo se sentía tan amenazante esa postura de una persona más grande que yo, pues hiriéndome, ya sea emocional o físicamente. Porque para el colmo lo viven, le duelen y lo niegan y lo mm. repiten. Entonces hay que ponerse en contacto con esa experiencia. Y con lo que me decía de la niña chiquita que pegaba, pues si le hubiese continuado pegando, hubiese sido mucho peor. Sí. Somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos y la crianza no es de un momento, es de muchos Ujú. momentos repetidos. Eh, pero qué bueno que pudo hacer ese cambio de perspectiva y enseñarle con el ejemplo cómo sí es el buen comportamiento. Por eso digo que la disciplina es enseñanza y para enseñar no hay que ser agresivo. Podemos enseñarlo como enseñamos a leer. Esto es mamá, esto es papá. A mamá se le hace suave y así mismo ellos los van repitiendo. Lo que pasa es que no es automático.
porque eso es otra cosa. Vivimos en un mundo que queremos que todo sea rapidísimo. Sí. Y los niños a veces necesitan su tiempo para aprender. No fue a la segunda vez que la niña aprendió a dejar de pegar. Fue a las muchas repeticiones y a las muchas correcciones que ella se apropió de esa enseñanza. Luego de la pausa, Viene la mami cansada y me dice, ay, Emily, es que este niño me hace hablar tanto. Y yo hablo y hablo y repito y repito y hablo y repito y repito. Y yo, pues, no repita tanto. Porque eso es justamente lo que está pasando. Ya el niño aprendió que mamá se va a repetir las veces que ella quiera hasta el cansancio. Entonces yo al final me salgo con la mía. Las reglas hay que comunicarlas una vez y después ejecutarlas. Sin gritar, sin ser agresivo, sin violencia. Cada niño lleva en su corazón un pedacito de su familia, sus palabras, sus gestos, su forma de tratar a los demás. Todo habla del amor que recibe en casa. Si en casa hay respeto, lo mostrará en la escuela. Si en casa se habla con cariño, hablará con amor en la calle. La familia es la primera escuela de la vida. Allí se aprende a convivir, a escuchar, a compartir y a perdonar. Y cuando en el hogar se enseña con el ejemplo, el mundo se convierte en un lugar más amable y más seguro. Mensaje de la Fundación La Voz de María y su proyecto Más que Vencedor. Las vacaciones son una gran oportunidad para divertirnos todos juntos y convertir el tiempo de familia en una gran experiencia llena de aventuras. A nosotros los niños nos encantan las aventuras y sobre todo si podemos vivir esas aventuras en familia. Que no cunda el pánico. Nos conformamos con levantarnos tarde, salir a dar algún paseo y jugar, jugar, jugar y jugar todo el tiempo. Cuando la vida presenta desafíos, la esperanza no se apaga. Que me haya condenado a morir. La Fundación La Voz de María se convierte en un faro de luz para quienes más lo necesitan. Yo veo todos esos psicólogos que van ahí. Porque hay historias marcadas por luchas especiales. Es que es tan difícil ese proceso. Y corazones que aprenden a amar con una entrega más profunda. Gracias, Señor, porque aunque no tengo los brazos, te tengo a ti, que es lo más importante. Más que Vencedor, un proyecto de acompañamiento educativo, espiritual y psicológico. Tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Junto a un equipo de especialistas que camina contigo en cada paso. ¿Para qué seguir teniendo miedo? Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo sigo siendo más que vencedor. Cuando ustedes se equivocan en el trabajo, es posible que haya un jefe que sea cruel y que le aborde incluso, no se llega a pegar, pero imagínense que su jefe entienda que usted no hizo el trabajo como debió hacerlo y que entre a su oficina, que le haga un escándalo delante de todo el mundo, le dé 2 bofetadas y lo mande al baño de castigo, porque simplemente no hizo lo que tenía que hacer. ¿Eso pasa? No pasa así, ¿verdad? Entonces, hay una reflexión que tenemos que dice, los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Vamos a verla. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Cuando llora un adulto, te dicen que lo ayudes, pues está pasando por un momento difícil. Cuando llora un niño, te dicen que lo dejes llorar solo, porque tiene que aprender. Cuando un adulto está enojado y levanta la voz, te dicen que es válido enojarse y que lo comprendas. Pero si es un niño, te dicen que es un mal educado y le faltan límites. Cuando se equivoca un adulto, te dicen que equivocarse es de humanos y de los errores se aprende. Pero si es un niño que se equivoca, te dicen que lo castigues, que es un tonto, que aprenda de lecciones. ¿Notas la diferencia?
Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Como pueden ver, esos ejemplos nos dan pie a reflexionar de qué estamos haciendo con nuestros niños y cómo lo estamos criando. Señores, Emily, nosotros se nos olvida que son parte nuestra, que son seres humanos. Sí. Y muchas veces entendemos que poner límites es perder autoridad. Ahora bien, nos vamos al otro extremo. ¿Qué pasa con estos padres que están confundidos con una crianza con límites o una crianza positiva, pero como decías al principio con las diferencias, Permisiva. dejan de lado la responsabilidad de guiar en valores y todo es lo que el niño diga? Esa crianza es tan dañina como la crianza autoritativa. Es tan dañina ese extremo, porque el niño solamente va a ser niño una vez en la vida. Vienen al mundo así en blanco, dispuestos a aprender lo que los adultos estamos dispuestos a enseñarles. Entonces, si yo le enseño que en esta vida no hay límites, no hay consecuencias, no hay un régimen de ganarse las cosas. Si yo le enseño que la vida es algo como a lo que tú quieras y sin ningún tipo de valor, cuando ese niño sea un adulto, ¿cuánto trabajo le va a dar adaptarse al mundo real? Porque en el mundo real, porque yo vaya a un trabajo a decir, hola, soy Emily, deme un trabajo, no me lo van a dar, tengo que esforzarme. Entonces, le creamos muchas frustraciones, hacemos que sean adultos disfuncionales, que no sean capaces de llevar y ser responsables de su propia vida. Entonces está terrible ese otro extremo. Señores, estamos conversando con Emily Coronado, psicóloga clínica de adultos y de niños, en este tema tan interesante, la disciplina pero bajo límites y sobre todo desde el amor. Ahora bien, Emily, se nos ha enseñado, sobre todo en las redes, hay mucho contenido de que los niños hay que darle participación en los procesos de la casa, hay que empezar a crearle responsabilidades, hay que mostrarle de que su opinión cuenta, pero caemos en la permisividad. Ahora, ¿cómo podemos equilibrar? Porque también tenemos que entender que escuchar a los niños no nos hace a nosotros perder la autoridad. ¿Cómo podemos lograr en el proceso de esa crianza con esos límites desde el amor, a que el niño entienda que es el niño quien tiene que guiar es el papá y que al final se llega a un consenso, pero que él sigue siendo el más pequeño? Claro. Lo que pasa es que las reglas tienen que ser justas a la etapa de vida que está el niño y a la situación en la que se está dando. Sí puede haber una conversación, y más dependiendo de la situación que se esté tratando. Lo que no podemos es negociar todas las reglas y en todos los momentos y seguidamente, porque he recibido esos casos. Me viene la mami cansada y me dice, ay, Emily, es que este niño me hace hablar tanto, y yo hablo y hablo y repito y repito y hablo y repito y hablo. Y yo, pues, no repita tanto, porque eso es justamente lo que está pasando. Ya el niño aprendió que mamá se va a repetir las veces que ella quiera hasta el cansancio. Entonces yo al final me salgo con la mía. Las reglas hay que comunicarlas una vez y después ejecutarlas, sin gritar, sin ser agresivo, sin violencia. Pero hay situaciones en las que sí tenemos que ponernos en el lugar del niño y escuchar a ver si es justo. Lo que pasa es que depende mucho de lo que esté pasando en esa familia en ese momento. Por eso es que es tan importante tener el conocimiento, las herramientas para saber cómo aplicarla en la vida práctica. No es que hay una solución para todas las situaciones del mundo. Tú sabes que en las confusiones que se crean con el tema de negociar con los niños, se llega el momento en el que ellos, porque los niños tienen una creatividad y una manera de negociar increíble. Entonces, caramba, son niños así como, ¡ay, pero me convenció! O llegan al extremo de
incitan tanto, insisten tanto, que entonces los padres, no, para salir de él. No, y que cuando le coge con una cosa, hasta que no termine, o sea, hasta que no lo logre, y entonces para salir de él o para que se calle. Entonces, justamente en esa frasecita que la he escuchado muchísimo, ya para que me deje tranquila, ya para que se calle, ¿qué pueden hacer los padres en ese momento para no tener que llegar a usar esa expresión de que, ok, voy a ceder para que me deje tranquila, para que se calme incluso? Si cedemos para que me deje tranquila, eso es como uno mismo clavarse un cuchillo. ¿Por qué? Porque los niños son muy inteligentes. ¿Qué aprendió el niño? Tengo que insistir lo suficiente para que mamá me deje hacer lo que yo quiera. Si le dije 50 veces que yo quiero algo y a la número 50 me lo dio, el aprendizaje fue, tengo que repetirme 50 veces para que mamá me dé lo que yo quiero. Entonces, después andamos nosotros los adultos desesperados porque no entendemos de dónde sale esa insistencia de ese niño. Dije ahorita, no hay necesidad de corregir con gritos, es simplemente no responder. El niño va a repetirse 50 veces. A la número 51, mamá no me lo dio, solté, porque ya entendí que aunque yo me repita, va a soltar. Asimismo, va a ir bajando de 50 a 40, después a 20, después a 10, hasta que entiende que cuando mamá dice sí, es sí. Y cuando mamá dice no, es no. Sin necesidad de alterarse o de alterar la armonía de la familia. Entonces, que en ese proceso, muchas veces los niños desesperan, obviamente desesperan, pero hay madres que como te ponen el límite, hacen el negocio, tienen la conversación, que es válido porque al final, y tú hablas de algo muy bonito, desde la calma, hablarle a los niños. Que aunque uno no crea, pero ellos sí entienden, pero más desde la calma. Y al final, aunque yo hable, aunque te sientes, pero no se va a dar. En las 50, o sea, después de las 50 no importa, no se va a dar. Ahora, ¿qué aspectos? Porque hay que ser justos. Por ejemplo, yo utilizaba algo a veces también lo utilizo y ya está más grandecita. Hay muchas niñas o niños que como, no, yo quiero ponerme esta ropa y esta es la que quiero. Y dice, pero como yo no te puedo dejar que tú vayas en pijama a una presentación del colegio, por ejemplo. Jamás. O hay ciertas cosas que simplemente no. O yo no te puedo dejar que tú vayas con vestido de princesa a un lugar donde haya mucho mosquito, o sea, es como... Entonces, ¿qué yo le hacía? Yo la ponía a elegir, le daba participación, pero con opciones que sí o sí eran posibles. Yo le ponía 2 o 3 piezas. ¿Cuáles quieres? Combínala. ¿Qué tú quieres ponerte esa? Ella tomaba la decisión, pero al final era una decisión que ya previamente yo había tomado. Sí. Ahora bien, cuando hablamos de negociar, de poner límites, de darle la oportunidad a los niños de poder incluirse en las conversaciones en el hogar para tomar decisiones, pero ¿qué cosas son negociables que se pueden, verdad, manejar y qué otras cosas simplemente no? Qué bueno que vamos a ese tema, porque hay una frase que yo tengo que a mis pacientes le encanta y es, no todas las batallas se pueden ganar. No todas se pueden ganar. Hay que escoger batallas. ¿Cuáles no son negociables? Pues las que tengan que ver con la seguridad física del niño y las que tienen que ver con los valores de la familia. Si para esta familia es muy importante, por ejemplo, la ropa, pues eso es un valor que no se pueden romper porque es importante para la familia. Hay otras familias que, sinceramente, no le importa ver a la niña en vestido de princesa en el supermercado y dejan pasar esa batalla. Entonces, tiene que alinearse con lo que de verdad es importante para la familia. Algunas cositas sí hay que dejar pasar, pero que sean cositas. De hecho, ahora que tú hablas de los vestidos de princesa en el supermercado, está bien. Ahora, algo que me duele mucho, la manera en que muchos padres
son permisivos en la manera de vestir a sus niños. Y ya abro un paréntesis aquí, aprovecho la oportunidad, porque estamos hablando de crianza, de límites y sobre todo de valores. Es muy penoso y que muchos padres se dejen montar en la ola de vestir a las niñas como adultas, como mujeres, pero no como cualquier tipo de mujer, elegante, decente, educada. No, con toda la carne afuera. Entonces, estamos llevando a las niñas a exponerse, a perder el pudor, eso de la princesita. O sea, no es que diga, ay, que son princesitas. No, pero son niñas y deben vivir esas etapas. Pero ahí vamos con la primera regla de la seguridad. Exacto. Vestir a las niñas y también a los niños fuera de su edad va a atentar contra su seguridad. Entonces eso debería de ser una regla que no se rompa. ¿Por qué? Su seguridad ante todo. Claro. Llore, grite o patale. Exactamente. Y aunque se vean bonitos. No es su etapa. No es su etapa. Y volviendo al vestido de princesa, sí voy a elegir mis batallas, ¿verdad? Ya entendí que el vestido de princesa no es algo que para mí sea importante y que yo puedo dejar que la niña fluya. Pero yo no voy a dejar que eso sea una conversación de que ella insista 50 veces para darle ese premio. Exacto. No. Si ya yo entendí que era algo que voy a dejar pasar, hay que dejarlo pasar desde la primera, para que no se haga ese aprendizaje de la insistencia que hablábamos ahorita. Luego de la pausa. Y también tener el respeto para asumir cuando no me gusta una regla. Igual me expresé, dije lo que yo quería, la respuesta es no. Ok, estoy bravo, pero estoy tranquilo porque se me escuchó. Eso conlleva unos procesos que, aunque no lo creamos, son bastante complejos, porque eso implica que el niño tiene que saber primero qué siente. Hay niños que no saben lo que sienten. Eso es lo que trabajamos ya en consulta. La familia donde nace el amor. La familia es el primer lugar donde aprendemos a amar. Allí donde un abrazo puede curar una tristeza y donde una palabra puede devolver la esperanza. Donde cada gesto deja huellas que duran para siempre. Dios pensó la familia como el reflejo de su amor, un espacio para crecer, compartir y aprender a perdonar. En cada hogar, cuando el respeto y la ternura se hacen costumbre, el corazón de Dios habita entre nosotros. Pero la familia no solo se construye con lazos de sangre, sino con la decisión diaria de cuidarse y comprenderse. El verdadero amor familiar no es perfecto, pero sí perseverante. No es un sentimiento que pasa, sino una elección que se renueva todos los días. Cuando Dios es el centro del hogar, los desacuerdos se vuelven oportunidades de encuentro. Las lágrimas se transforman en fortaleza y los miedos se llenan de fe. Porque donde hay amor y presencia de Dios, la familia florece y el hogar se convierte en un pedacito de cielo. El síndrome de Down no es una enfermedad, es algo con lo que naces. No puedes elegir tener síndrome de Down o no. Así como no puedes elegir tu color de ojos o tu tipo de cabello. ¿Te das cuenta? Las personas con síndrome de Down son iguales a nosotros. La única diferencia es que necesitan más de tu ayuda. ¿Pero por qué? Porque muchas veces se le hace difícil escuchar o hablar. Por eso, a muchos niños se le hace difícil adaptarse a la escuela. Si tienes un amigo o compañero con síndrome de Down, ayúdalo, sea amable. Por ejemplo, cuando le hables, míralo a los ojos. Dale tiempo a que te responda. No le pongas apodos. Trátalo con respeto. Anímalo a seguir adelante y que haga las cosas por su cuenta. No lo olvides, las personas con síndrome de Down aprenden más despacito, pero pueden hacer lo mismo que tú. Cuando la vida presenta desafíos, la esperanza no se apaga. Que me haya condenado a morir. La Fundación La Voz de María se convierte en un faro de luz para quienes más lo necesitan. Yo veo todos esos psicólogos que van ahí.
porque hay historias marcadas por luchas especiales. Es que es tan difícil ese proceso. Y corazones que aprenden a amar con una entrega más profunda. Gracias, Señor, porque aunque no tengo los brazos, te tengo a ti, que es lo más importante. Más que Vencedor, un proyecto de acompañamiento educativo, espiritual y psicológico. Tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Junto a un equipo de especialistas que camina contigo en cada paso. ¿Para qué seguir teniendo miedo? Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo sigo siendo más que vencedor. Es sano que sean los abuelos que formen parte de esos límites de esa crianza. Y voy a esta pregunta por el hecho de que, partiendo de la realidad que sea, pero hay muchos niños que están siendo criados con abuelos y se presentan situaciones que se salen de las manos. Bueno, cada familia tiene su rol. El rol de criar, de poner límites, de hacer que esas reglas se cumplan, la tienen los padres. Ahora, sabemos que hay una realidad, y más en nuestro país, que muchos abuelos se ven involucrados en ese rol y tienen que hacer esa función. Dado ese caso, deben hacer el rol como si fueran los padres. Los abuelos están hechos para apoyar. Ese es su trabajo. Sí, ese es su rol. Sí, si es un ratito a la semana no pasa nada, que apoyen, pero si son los encargados de la crianza, entonces no pueden ponerse en ese papel de abuelos. Aunque sean abuelos, tienen que poner los límites y las reglas por el bien de ese niño, por lo que hablaba ahorita. Estamos criando en una sola infancia. Lo que yo haga ahora va a valer para toda la vida. Si yo le enseño a ese niño que el mundo funciona como el niño dice, como el niño manda, cuando ese niño vaya a la vida real, se va a chocar con una realidad muy dolorosa. Y si me voy al otro extremo de ser demasiado estricto, si yo le enseño a ese niño que todo es como yo quiero, como yo mando, entonces lo estoy entrenando para hacer trampa, para hablar mentiras, para tapar sus errores, para poder evitar consecuencias que son demasiado estrictas. Por eso es tan importante mantenerse en el medio, que las reglas estén claras y que las consecuencias sean justas a la etapa de vida del niño y que no sean tantas reglas, porque la autoridad es como una liga, la podemos romper si la forzamos. Por eso tiene que ser para cosas importantes. Flexibles. Claro. Existe la flexibilidad. Es válida ser flexible en algún momento. Si es para cosas no importantes, sí podemos ser flexibles, porque como le dije ahorita, no todas las batallas se ganan. Claro. Pero los valores de la familia y la seguridad no se puede flexibilizar. No podemos ser ahí. ¿Qué es importante? Porque, por ejemplo, para poner esos límites, ese negocio, o sea, ¿qué cosas son de tanta relevancia que como ahí yo no puedo ser flexible? Por ejemplo, si a mi niña de 2 años le encanta el agua y la piscina, yo no puedo dejar que esté cerca de una piscina, porque su seguridad se pone en peligro. Quiere, algo que me ha pasado con ella incluso, le gustan las uvas, pero ella la quiere entera. Pero esas uvas son peligrosas para ella. Entonces, aunque se ponga como se ponga, o no hay uva o se la come picada, porque su seguridad ante todo. Si estamos en un ambiente de adultos, tiene que estar donde yo la vea, porque soy yo que la estoy cuidando. Entonces, aunque ella se quiere ir para el patio con todos los otros niños, si mi regla es la seguridad ante todo, pues tiene que quedarse conmigo. Y puede salir, pero conmigo ahí. Tú sabes que eso me recuerda hace un tiempito, estuvimos en una actividad familiar y mi tía, doña Nena, quien es educadora de toda la vida, era una graduación de un adulto, pero obviamente como era familiar, habían niños y estábamos en un lugar donde había un área de niños, pero era de noche, temprano. Entonces los niños querían estar en el área de niños, pero no lo íbamos a estar viendo. Entonces ella se sienta con sus nietos y le dice, no, es que esa es una actividad de adulto.
y ustedes tienen que estar ahí y adaptarse a la actividad de adultos que no es muy larga, pero esta es la actividad de adultos. Ya después, otro día, me encantó esa parte, otro día venimos y los adultos nos vamos a adaptar porque lo vamos a traer a ustedes al patio. Mire qué a bonita jugar. negociación, porque eso fue una negociación. Y al principio ellos obviamente se aburrieron, pusieron sus caras y todo eso, pero después empezaron a conversar entre ellos. O sea, dentro del ambiente de adultos ellos buscaron la manera de fluir, de pasar el momento, pero los adultos no perdieron ese tema del cuidado y de la seguridad. Entonces, me viene a la mente esa parte de que el adulto tiene el control, pero también hay que hacer el equilibrio porque en la manera de negociar. No es que ahora tú quieres ir al patio y yo te voy a llevar, no, después, cuando sea tu momento. Y habrá un momento y obviamente cumplirle esos momentos. Hay que cumplirle, ¿verdad? Porque claro. Hay que ser justos. Sí, exacto. Doctora, ¿dónde la podemos localizar? ¿Dónde usted tiene su consultorio? Mi consultorio está en Global Med 306. Ese es el edificio profesional que hicieron nuevo. Y me pueden buscar por redes sociales, Emily Coronado R en Instagram. Por ahí están todos mis contactos. Y también ahí en pantalla va a estar el número de teléfono de consultorio para cualquier cita, para cualquier necesidad que tengan, que yo sé que son muchísimas. ¿Cómo podemos nosotros enseñarle a nuestros niños en el proceso de crianza el dialogar y negociar? Esa es una habilidad para la vida, saber dialogar y negociar. Es cuestión de ellos sentirse seguros lo suficiente como para expresar qué es lo que quieren, qué es lo que sienten y que se les va a escuchar. Y también tener el respeto para asumir cuando no me gusta una regla. Igual me expresé, dije lo que yo quería, la respuesta es no, ok. Estoy bravo, pero estoy tranquilo porque se me escuchó. Eso conlleva unos procesos que, aunque no lo creamos, son bastante complejos, porque eso implica que el niño tiene que saber primero qué siente. Hay niños que no saben lo que sienten. Eso es lo que trabajamos ya en consulta. El niño tiene que saber qué siente y tiene que tener la habilidad para decir lo que siente y para pedir lo que quiere. Son varias cosas que se tienen que ir logrando. Y eso se va trabajando desde chiquititos, desde los meses, como decíamos ahorita. Lo que pasa es que siempre respetando su etapa de vida. No es un proceso que se da de la noche a la mañana. Eso es poco a poco. Sí, porque muchas veces dicen los padres, no, ellos crecen, cuando yo estoy más grande, ay Dios mío, ¿te vas a poner tú a eso ahora? Ay, no. Porque está chiquito. Pero hay un ejemplo de una regla. Hay procesos en las etapas de los niños, que ya los niños tienen que empezar a dormir solos. Sí. Eso es un límite que nosotros queremos que usted, desde su experiencia clínica y maternal, nos ayude a ubicar en qué momento y cómo podemos llevar ese proceso, aunque duela. Bueno, ahí aplica saber que no todos los niños son iguales. Hay niños que desde el día 1 que nacen, los papás lo acuestan en su cunita y ahí quedó hasta el otro día. Y hay otros niños que yo los he tenido en consulta. Llegan a los 8 años y tienen problemas de sueño. Entonces los padres desesperados dicen, ya mijo, quédate aquí conmigo o déjame yo quedarme en tu habitación con tal de que en esta familia se pueda dormir. Y eso hay que entenderlo también. Claro. Lo importante es que nosotros pongamos las reglas claras y justas para la etapa de vida. Vuelvo y me repito. Sí. Desde chiquititos, comenzar a ponerlos en su habitación. Aunque duren 2 minutos, aunque duren 1 minuto, aunque después yo lo pase para mi cama. Pero la regla que a mí me gusta es, los niños se acuestan en su cama, no importa dónde se levanten. Pero comenzar a hacer el ejercicio de qué bonito, qué bien. Tu habitación, tu espacio. Y así ellos distinguen, este es mi espacio y este es el espacio de mamá y papá. Desde chiquitito, pero según el niño y su temperamento, pues eso va a ser más factible o van a pasar
un poquito más de trabajo, pero en la constancia es que está la respuesta. Exacto, exacto. Algo que quiero compartir, y porque me llega a la mente una experiencia que tuve con alguien cercano que él tenía, me enojó en su momento, en serio. Él de vez en cuando le tocaba cuidar sus niños pequeños, 2 años, bueno, se llevaban de a 2 años. Y en ese proceso, si uno lo llamaba por teléfono, él no respondía. Si uno tocaba la puerta en el área y había más personas en la casa, él no, él estaba ahí en su mundo. Y cuando dice, pero ¿por qué no me coge el teléfono? Yo estoy atendiendo a los niños. Y era como, wow, ¿en serio? O sea, yo no sé, pero ahora ya después, porque eso pasó hace mucho, ya después del tiempo, es como, está esa parte del padre presente, de la presencia total en ese momento. Y lo traigo a colación porque muchas veces queremos ponerle límite a los niños con el teléfono, con el uso de dispositivos y demás, pero entonces nosotros no lo hacemos. Y traigo ese ejemplo a colación porque también nos lleva a entender que así como tú y yo estamos hablando y nos estamos prestando atención, así los niños necesitan que en ese momento de que yo lo estoy cuidando y se puede, es como, no, ese es el momento de los niños. Así es, muy, muy extraño eso ya en esta época, porque la verdad es que somos los adultos que más problemas de pantalla tenemos. Algunos quieren poner reglas, límites a los niños, y está muy bien, pero ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando? Y no necesariamente porque estemos presentes físicamente, estamos conectados, vinculados, y los niños son muy sensibles a eso. Entonces, a veces estamos, pero mi mente está en otro lado. Sí, es un reto para nosotros. ¿Qué mensaje le podríamos dejar en el día de hoy a esos padres que sienten el temor de perder el cariño, en los dos extremos, porque están las dos partes? Unos sienten el temor de perder el control, de perder quizás la autoridad por tener una crianza dentro de los límites, o aquellos que entienden que pueden perder el amor de sus hijos, el cariño o las buenas relaciones por justamente esa crianza con límites desde el amor. Bueno, yo les diría que se tomaran el tiempo de analizar su familia, porque a veces ni eso hacemos. En el corre-corre de todos los días, pasan los días y no nos sentamos a analizar cómo van mis hijos y su crianza. Entonces, que se sienten a verdaderamente mirarse en un espejo y ver cómo funciona esa familia. Funciona a base de gritos, funciona con un nivel de estrés alto para todos los miembros de la familia, o funciona donde los niños son los que mandan y ponen las reglas de la casa. Entonces, cada quien tiene que detenerse y mirarse. Si fuera el caso que algo no está funcionando, pues se puede adaptar, porque el desarrollo es un proceso. Y siempre se puede mejorar. Entonces, ahí están muchísimos documentos, muchísimos programas como este que pueden servir de orientación para que los padres sepan cómo desempeñar su rol de padres. Y si ni aún así funciona y todavía las cosas van mal, pues para eso están los profesionales. Que no tengan miedo a esperar que sea muy tarde, que ya los niños tengan 17 años, como a veces me lo llevan a consulta, y ya ahí es muy poco lo que se puede hacer. Hay que comenzar desde chiquititos, sembrando y cuidando ese arbolito, esa semillita, para que siempre vaya bien. Qué interesante eso de que desde pequeños, señores, y ese mensaje es poderoso para unos adultos realmente productivos, sanos y que puedan ser entes sociales, que se puedan adaptar a la realidad en la que vivimos, para evitar todo lo que, por mucho que queramos, estamos viviendo. Hay mucha violencia, hay personas adultos que no toleran la frustración y demás, y eso viene de una crianza fuera de control.
y qué bueno que podemos contar con orientaciones como la que nos ha traído en el día de hoy Emily Coronado, psicóloga de adultos y de niños, así es que pueden acudir a ella y también, como tú dices, acudir a contenidos como este para tener esas herramientas necesarias. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias por recibir y acoger la invitación. Y a ustedes, señores, gracias por acompañarnos como cada semana. Nos vemos en la próxima. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.